Hola a todos. Hoy vamos a profundizar en una herramienta que usamos todos los días, el ETCO2, pero vamos a verla desde una perspectiva completamente nueva. Basándonos en un artículo de revisión muy interesante, vamos a explorar cómo el dióxido de carbono al final de la expiración está evolucionando y cómo podría cambiar nuestro enfoque del monitoreo hemodinámico. Y esto nos lleva a la primera pregunta, ¿no? ¿Será que hemos encasillado al ETO2? ¿Que lo vemos solo como una herramienta para confirmar que el tubo está en su sitio? Pues la evidencia actual sugiere que su potencial va muchísimo más allá de lo que hacemos en el día a día. Ok, pero para poder ver hacia el futuro, primero tenemos que entender el presente. Así que hagamos un repaso muy rápido de los fundamentos, de por qué la capnografía se consolidó como el estándar de cuidado que es hoy. Su camino para convertirse en un estándar fue, la verdad, bastante lógico y progresivo. Todo empezó en el 91, cuando la Sociedad Americana de Anestesiólogos dijo, esto es indispensable en quirófano. Y a partir de ahí fue como una bola de nieve. La ACEP, la AH, el Consejo Europeo de Reanimación, todos fueron sumándose, consolidando su uso en emergencias, en RCP y por supuesto para la verificación de la vía aérea. Hoy es simplemente innegociable. Y aquí vemos el porqué de su importancia. Es que no puede ser más claro. A la izquierda, esa onda cuadrada, la meseta que todos conocemos, que nos confirma que estamos en tráquea. Y a la derecha, la línea plana, esa alarma inmediata que nos dice que estamos en esófago. Esta simple imagen visual es, literalmente, un salvavidas. Previene una catástrofe. Ahora, aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, su papel en la reanimación. Claro, nos sirve para medir la calidad de las compresiones, pero más importante aún es el primer signo de que el paciente ha recuperado la circulación espontánea. Ese salto abrupto en la onda que vemos ahí es la señal que todos esperamos. Además, nos da un valor pronóstico. Si el ETCO2 se mantiene por debajo de 10 milímetros de mercurio durante la RCP, sabemos que el pronóstico no es bueno. Es una herramienta crucial en esos momentos. Bien, con esa base ya establecida, demos el salto a sus aplicaciones más avanzadas. Aquí es donde el ETCO2 realmente empieza a brillar y deja de ser solo un monitor de ventilación para convertirse en una verdadera herramienta de evaluación hemodinámica. Hablemos de la predicción de la respuesta a fluidos. Primero, ¿a qué nos referimos exactamente con respuesta a fluidos? Pues es simple. Es saber si el corazón del paciente va a ser capaz de aumentar su gasto cardíaco si le damos más precarga, o sea, un bolo de líquido. Es la curva de Frank-Starling en acción. Y saber quién sí se va a beneficiar de los fluidos y quién no es uno de los pilares del manejo del paciente crítico. Y la forma de predecir esto, sin tener que administrar fluidos a ciegas, es con la maniobra de elevación pasiva de piernas. Es una belleza de prueba. Es simple, es totalmente reversible y funciona como un desafío de fluidos pero usando la propia sangre del paciente. Los pasos son sencillos y el parámetro clave a observar es qué pasa con el ETCO2. Lo que vemos aquí es la fisiología detrás de la maniobra. Es básicamente un autobolo de líquido. Al elevar las piernas, movilizamos aproximadamente 300 mililitros de sangre venosa desde las extremidades hacia la circulación central, directo al corazón. Es como si le diéramos un bolo de líquido, pero sin administrar ni una sola gota de forma externa. Y claro, esto no es solo una idea bonita. Hay datos sólidos que lo respaldan. Fíjense en este estudio de Tupin. Demostró que un aumento de tan solo 2 milímetros de mercurio en el ETCO2 durante la maniobra predice con mucha fuerza que el paciente responderá a fluidos. Miren ese odds ratio de 7.3. Es una asociación muy potente. Y quizás lo más útil en la práctica es ese valor predictivo negativo del 86%. ¿Qué nos dice? Que si el ETCO2 no sube, podemos estar bastante seguros de que darle más volumen al paciente no le va a ayudar. Bueno, si lo anterior ya era interesante, ahora vamos a ver lo que está realmente en la vanguardia. El artículo nos presenta dos conceptos que suenan a futuro, pero que ya están aquí: el capnotracking y la capnodinamia. La promesa es nada menos que un monitoreo continuo y no invasivo del gasto cardíaco. El concepto que une a estas dos técnicas es, en esencia, el mismo y es bastante ingenioso. Se trata de usar el ventilador para introducir pequeños cambios controlados en la ventilación.
Al medir cómo varía la eliminación de CO2 en respuesta a esos cambios, podemos, matemáticamente, calcular el gasto cardíaco. Y esto es lo que veríamos en el monitor. El ventilador, de forma totalmente automática, genera este patrón cíclico de respiración. Son estas fluctuaciones deliberadas las que los algoritmos utilizan para calcular el flujo sanguíneo pulmonar, que como sabemos es un excelente subrogado del gasto cardíaco. Ok, ¿y en qué se diferencian estas dos técnicas? Pensemos que el capno tracking es como un GPS que se recalibra cada 30 minutos. Funciona muy bien, pero entre una calibración y otra asume que el mapa, o sea, el volumen pulmonar para el CO2, no ha cambiado. La capnodinamia, en cambio, es más robusta. Es como un sistema de navegación en tiempo real. Hace el cálculo con cada respiración, ajustando constantemente por variables fisiológicas. La lógica del capno tracking es bastante directa. La ecuación en resumen nos dice que si la eliminación de CO2 cambia, es porque el flujo de sangre que pasa por los pulmones también ha cambiado. Al medir esa variación respiración a respiración, podemos seguir los cambios en el flujo sanguíneo de forma continua entre cada calibración. La capnodinamia, por otro lado, sube la apuesta. Usa una aplicación continua del principio de Fick. Esa ecuación diferencial que vemos ahí, aunque parezca intimidante, lo que hace es ajustar el cálculo a cada respiro, incorporando variables como el volumen pulmonar efectivo. Esto, en teoría, la hace mucho más precisa, sobre todo cuando hay cambios en la perfusión pulmonar. Entonces, después de ver todo esto, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y esto qué? ¿Qué significa realmente para nuestra práctica diaria en quirófano o en la UCI? ¿Cuál es el impacto real de estas tecnologías emergentes? La conclusión del artículo es, francamente, muy optimista, y esta cita lo resume a la perfección. La idea de usar el CO2 para medir el gasto cardíaco no es nueva, tiene décadas, pero parece que por fin la tecnología está a la altura de la visión. La promesa es un monitoreo que es continuo, confiable y sobre todo accesible y fácil de usar a una escala que antes era impensable. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta muy importante para el futuro de nuestra especialidad. Con el desarrollo de estas tecnologías, ¿estamos presenciando el principio del fin de métodos más invasivos, como la termodilución, para el monitoreo hemodinámico de rutina? El potencial está ahí. El tiempo, como siempre, nos dará la respuesta.